Esa es una distracción fatal. En mi caso personal, el estrés y el enojo pueden ser una tentación que me provoquen a pecar o que me desvíen de hacer la voluntad de Dios. Ustedes han estudiado distracciones fatales, ¿cierto? ¿Como cuáles? ¿Cuál? La gula. La gula es una distracción. Es algo que si yo no controlo de alguna manera sabia, me puede llevar a alejarme de hacer la voluntad de Dios. El orgullo es terrible. ¿Cuántos aquí sufren o luchan con el orgullo? El orgullo es horrible, horrible. Es de los más difíciles de identificar. Porque es que alguien que come mucho, ay, no sea de gula, hermano, no coma mucho, eso está mal, eso a Dios no le gusta. Pero es que a veces el orgullo no es malo, aparentemente no. Mi hijo, estoy orgulloso de usted. ¿Cómo maneja de bien? No dejó que se metiera ni un solo camión en esos 45 minutos de trancón. Y uno se siente orgulloso, ¿no? Pero es que el orgullo no solamente es positivo, también hay orgullo que es negativo. Tienes que pedir perdón. ¿Lo vas a hacer? No, porque es que yo no hice nada, el que hizo mal fue él. Él no me entendió. Entonces yo no tengo que hacer nada. Ya esa actitud de yo no tengo que hacer nada, ¿cómo le llamamos? Orgullo. Pero hay orgullo positivo, ¿cierto? ¿Saben qué es lo malo? Que tanto el orgullo positivo como el orgullo negativo es una distracción que nos puede alejar de hacer la voluntad de Dios. Por eso digo yo que es muy difícil de identificar, porque muchas veces hemos sentido orgullo ¿de qué? Mis capacidades. Me siento orgulloso de mi novia, de mi no sé qué, de cómo hice, de cómo se notó. Bueno, es una distracción fatal. Otra, la ira. Ira, muy bien, eso ya lo comenzamos. La avaricia, la pereza. La lujuria, bueno, la lujuria la tocamos en el campamento y los que no estuvieron pueden después adelantarse respecto a la lujuria. La lujuria simplemente es no esperar los tiempos que Dios diseñó para la sexualidad. Entonces, la palabra es la que nos puede ayudar a pasar adelante esas distracciones fatales. ¿Cuántos aquí son distraídos? Sean sinceros. Yo me propongo un trabajo, tengo que ir a sacar la basura de la casa, voy sacando la basura y cuando saco la basura, ay Dios mío, tengo que trapear porque está sucia, listo, entonces llevo la basura, y cuando la tiro al chute de basuras y voy por el trapero, me acuerdo que tengo que ver la escoba primero, porque cómo voy a trapear sin hacer la escoba. Pero cuando voy a buscar la escoba, ¿y por qué no está la escoba? Entonces me distraigo, me meto a la cocina a buscar la escoba. Me da sed, y entonces voy a tomar agua, y cuando abro la nevera, ya no me acuerdo para qué la abrí, y me termino comiendo un sándwich. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la historia? Las distracciones son todo aquello que no nos permite llegar a cumplir el objetivo. Entonces, ¿son buenas o son malas? Pues estorban, no sirven. Eso es una distracción fatal. Y si yo dedico mi tiempo a todo lo que me distrae de mi propósito como hijo de Dios, ¿por qué puede llegar a ser fatal? Porque me va a provocar una muerte espiritual para toda la vida. Y cuando llegue el Señor y, ¿qué hubo, hermano? ¿Y usted qué? No, Señor, aquí estoy listo. ¿Qué hay que hacer? No, Señor, pero es que usted nunca hizo mi voluntad. Pero, ¿cómo que no si yo? Y uno empieza, le ponen la película, ¿no han escuchado eso? Le ponen la película de su vida. Y Dios ahí al lado suyo sentado mirando la película. Ay, este chino sí es distraído, ¿no? Es que yo iba a ir a la iglesia, pero es que yo iba a hacer tal cosa, pero yo iba a estudiar la Biblia, pero yo iba... ¿Cuántas distracciones? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en la tarde? Vamos a tomarnos el tiempo
para que estos 24 o 25 versículos de Proverbios 13 nos den un tip o varios tips de cómo puedo yo, teniendo la edad que tenga, pasar o soportar las distracciones que pueden llegar a ser fatales para mi vida. Y eso me gusta muchísimo porque Proverbios lo conocemos como el libro de los consejos, ¿cierto? Un proverbio es un consejo, ¿sí? Es más, un proverbio es un consejo o una frase corta e ingeniosa para transmitirnos sabiduría. Ahora, ¿será que 25 versículos se ven muy cortos? No. ¿Serán muy ingeniosos? Pues toca leerlos. Pero ¿qué es lo importante? Que Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, en su época y aún en la actualidad, ¿quién es conocido como el hombre más sabio? Salomón. No queriendo quedarse con toda la sabiduría, se tomó el trabajo de escribir y recopilar proverbios para que nosotros, años después, pudiéramos llegar a ser sabios. Pero ¿será que un hombre sabio cae en distracciones fatales? Pues si no vive de una manera sabia, sí. ¿Y si sabían qué significa sabiduría? Sabiduría no solamente significa tener entendimiento o inteligencia. Sabiduría es que puedas llevar a cabo lo que sabes. Eso es una persona sabia. Es la inteligencia en acción. ¿Cuántos de ustedes acá son inteligentes? ¿Todos? ¿Todos? Levante la mano, yo sí. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿Confesiones? ¿Quién se considera inteligente aquí que me puede decir qué es inteligencia? Conocimiento de las cosas. Conocimiento de las cosas, muy bien. ¿Cuántas clases de inteligencia hay? Muchas. Oigan, eso fue para mí eso de la multitud de inteligencias fue la salvación. Porque yo para academia soy muy negado. La academia, los libros, estudio, todo esto. No me gusta mucho, no es mi fuerte. Pero existe la inteligencia emocional, existe la inteligencia artística, existe la inteligencia física, existe la inteligencia académica. Hay como 7 inteligencias. ¿Sí? Pero ¿qué es esa inteligencia? Es poder encontrar soluciones ante las circunstancias en las que me encuentro. Y a eso vamos. Entonces, yo quiero que estudiemos juntos, que repasemos el método de estudio. ¿Cuántos han repasado el método de estudio que les enseñamos? Leer la Biblia 1, 2, 3 veces, marcar los personajes. ¿No estudian mucho la Biblia? Sí. Pues lo vamos a practicar. ¿Listo? Daniel, ¿tenemos un tiempo o 2 tiempos? Uno o los dos. Hagamos los dos. Listo. Entonces vamos a tomarnos estos 2 tiempos y quiero que tengamos en cuenta algo. Vamos a estudiar lo que Dios dice para nosotros. Queremos entender cómo estos proverbios me pueden ayudar a mí siendo joven, siendo adolescente, a superar las distracciones que pueden ser fatales para mi vida. ¿Cierto que sí? Y queremos poder aplicar eso a mi vida para poder ser una persona que tenga una vida 10, perfecta, agradable a Dios. ¿Estamos? O si no, no estarían aquí, creo. La idea es cada vez ser mejor. Como queremos hacer eso, lo primero que vamos a hacer es observar el texto y quiero que ustedes abran la parte de atrás de su hoja, porque estas hojas, de verdad que con todo el corazón, yo quiero que ustedes se las lleven a su casa y que esta guía de atrás la puedan usar para ustedes mismos estudiar otros cuantos proverbios. En el campamento las últimas 2 lecciones eran puros proverbios. Proverbios 5, Proverbios 6, Proverbios 7, pero a veces uno lee la Biblia y ¿qué pasa? ¿Todos entienden la Biblia cuando la leen la primera vez? Muchas veces uno lee la Biblia y no entiende nada. ¿La culpa es de la Biblia? ¿No somos inteligentes? No, tampoco. ¿No? ¿Y
Entonces hay que orar. Y eso es parte de la observación. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que está en su palabra. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque no es fácil. Este texto se escribió, Salomón, ¿saben hace cuántos años vivió? Más o menos hace 3.000 años. ¿Será que el lenguaje que se usaba hace 3.000 años es el mismo lenguaje que se usaba? No. ¿Será que va a ser fácil o difícil de entender? No. Un poquito difícil, pero si me esfuerzo lo puedo lograr. Claro. Pero necesito la ayuda de Dios. Entonces, si usted puede hacer lo que sea, agarra su Biblia, ignora, ¿qué va a pasar con ese conocimiento? No va a poder llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y sabe que hay otra cosa que estorba su estudio bíblico? Que usted viva en distracciones fatales. En otras palabras, el pecado. Si usted vive o está activamente en un pecado, feliz como un cerdo en el lodo. ¿Han visto un cerdo en el lodo? Sí. Es feliz, ¿no? A Pepa, la cerdita. Pero felices, felices. Y uno como que lo ve y es como que huele a feo, uno es como que, uy, venga, saquemos al cerdo, pero el cerdo ¿cómo está? Feliz. ¿Será que el cerdo va a pedir ayuda para que lo llevemos a salir de ahí? No. No. Eso es vivir en pecado. Ahora, no es que uno pequemos, pero una cosa es vivir pecando. A ese que le encanta mentir, a ese que le encanta robar, a ese que le encanta ser grosero, a ese que le encanta la gula, a ese que le encanta vivir en pecado. ¿Ustedes creen que alguien con pecado, que se goza en el pecado, puede entender las escrituras? No. Es como cuando echan la semilla en la tierra, pero están los espinos, y entonces quieren crecer la ramita, pero el pecado, las tentaciones, las preocupaciones ahogan la semilla y no pueden hacer nada. Entonces, si nosotros estamos viviendo en pecado, ¿cuántos pecaron hoy? ¿Cuántos pecamos? Perdón. Amén. ¿Qué deberíamos hacer en nuestra oración para poder llegar al pleno conocimiento de la verdad? Confesar nuestros pecados y pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Oramos? ¿Les parece? ¿Pecaron mucho? Para saber si la oración es larga o corta. Andrés, por favor, 2 horas de oración. Señor, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor, por habernos traído aquí bien, Padre Celestial, y porque podemos gozar. No estar en el pecado, Señor, y si hemos pecado te pedimos perdón, Padre Celestial, y que ese pecado no se apropie de mis decisiones, sino que yo pueda decidir no hacerlo más, Padre Celestial, sino que podamos gozarnos en el estudio de tu palabra, que podamos deleitarnos aprovechando bien el tiempo, Señor, y que cada decisión que vayamos a tomar en el día podamos ponerla en la balanza de tu palabra, Señor, y que podamos vivir de una manera plena. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias por este tiempo y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos identificar, para que podamos entender la sabiduría que proviene de ti, Señor, y podamos vivir de una manera idónea, Señor, que podamos vivir alejados y alejadas de estas distracciones que pueden ser mortales, no solo en nuestra vida física, sino en nuestra vida espiritual. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias. Amén. Bien, entonces surge una pregunta y es, Andrés, ¿y entonces por qué tanta gente a mi alrededor peca? ¿Será que no son sabios? Bueno, Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que tú no te puedes, ¿cómo es la palabra? No te puedes comparar con un amigo tuyo del colegio que no teme al Señor. Porque esas personas sabias, de pronto inteligentes sí,
de pronto astuta, de pronto asolapada, sí, porque hace muchas cosas y nadie se da cuenta. ¿Eso lo hace sabio? Tú no te puedes comparar con alguien que no teme al Señor. Porque si tú quieres ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el texto, ahora sí, esto está aquí en Observemos el texto, lo primero que dice es que vamos a orar, pero luego vamos a leer haciendo las preguntas de quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Cuando hagamos estas preguntas, van a surgir fácilmente la lectura personajes, eventos o lugares. Y cuando identifiquemos los personajes, los vamos a marcar. ¿Tienen con qué marcar? ¿Todos tienen con qué marcar? Vamos a hacer la lectura. Ahí están participando también. Hermoso, pues. Muy bien. Versículo 1. ¿Con quién empezamos? Con un hijo. ¿Y este hijo cómo es? Sabio. ¿Y qué hace este hijo? Acepta la disciplina. ¿De quién? Pero ahora nos habla de quién. Insolente. ¿Qué hace el insolente? No escucha la represión. No escucha la reprensión. Si nos basáramos en el versículo 1, ¿qué fue lo obvio aquí? ¿Qué hay ahí? No, ¿qué hay ahí? ¿Qué es obvio? Exactamente, un sabio y un necio. ¿Qué hay? Un sabio y un necio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar el sabio y vamos a marcar el necio. Agarren sus lápices y van a hacer un chulo, un visto bueno, un check. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso que a ustedes les gusta ver en su cuaderno que poco ven. Un visto bueno. ¿Sí? Me imagino a la profesora feliz poniéndoles una X así con rojo. Así. Malo. ¿O cuántos reciben muchos chulos en los exámenes? Muchos chulos. Check. Listo, bueno. Muy bien. Ese chulo lo vamos a hacer en el sabio. Toda palabra que sea sabio, sabiduría o un sinónimo de sabio, lo vamos a hacer con un chulo. ¿Estamos? ¿Ya lo hicieron mal? Por no escuchar las instrucciones. Y todo lo que veamos como necio o insolente o algún sinónimo, lo vamos a hacer con una X. ¿Estamos? Sobre la palabra. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿El hijo qué? Chulo. Chulo. Acepta la disciplina de su padre. Pero el hijo X, sobre insolente, no escucha la reprensión. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los traidores es la violencia. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios, ¿cómo termina? Versículo 4. El alma de X, porque no parece muy sabio, parece mal como necio. X, perezoso. Ese perezoso desea mucho, pero ¿qué pasa con él? Nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes, ¿ese diligentes qué vendría a ser? ¿Sinónimo de qué? De sabio. Muy bien. ¿Cómo queda el alma de los diligentes o sabios? Satisfecho. ¿El qué? ¿Cómo marcaríamos justo? Hagan un chulo, por favor. ¿Qué hace el justo? Aborrece la falsedad. ¿Pero quién? ¿Qué hacemos con impío? X, perfecto. Causa repugnancia y vergüenza. La justicia guarda a quién. Ese íntegro es un sinónimo de quién. Márquenlo por favor, que todo esto nos va a servir muchísimo. ¿Listo? Su camino, pero la maldad destruye a quién. Márquenlo con una X. Pecador. ¿Todos tienen su hojita o alguien falta de su hojita? ¿Hay más hojita? Sí.
Igual le vamos a cobrar, así que pueden darle la vuelta. Eso no hay problema. Pecador, no. No, mentiras, es broma. Es broma. Listo, vamos entonces. Versículo 7, miren lo que dice. Hay quien, ese quien, márquenlo como necio. Ya van a ver por qué. Pretende ser rico, pero nada tiene. ¿Eso cómo le llamamos nosotros hoy día? Alguien que pretende ser rico, pero no tiene nada. Mentiroso, una persona que aparenta. ¿Y el que aparenta se parece a un sabio o un necio? Necio. Entonces márquenlo. Hay quien, ese quien, una X. Necio. Pero hay quien, este es otro, puede ser sabio, pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Entonces márquenlo como sabio en el 7. Versículo 8. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. La luz de los chulo, por favor, brilla alegremente, pero la lámpara de los X se apaga. Por la soberbia, ¿quiénes son soberbios? Ajá, entonces márquenlo necios, por favor. Por la soberbia solo viene contienda, pero los que reciben, entonces en reciben, ¿qué haríamos? Un chulo, porque son los que reciben consejos, esos se hacen como sabios, reciben la sabiduría. Versículo 11, ¿están conmigo? Sí. ¿Seguro? Sí. Listo. La fortuna obtenida con fraude. ¿Quiénes hacen fraude? Los necios. Marca. ¿Usted alguna vez ha visto a un sabio haciendo fraude? No. ¿Usted ha visto gente inteligente que usa su inteligencia para hacer fraude? Sí. ¿Pero son sabios? No. Muy bien, ya vamos entendiendo. La fortuna obtenida con fraude, márquenlo en X, disminuye. Pero el que la recoge con trabajo. El que trabaja, ¿quién es? Sabio. ¿Qué hace con esa fortuna? La esperanza del que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que desprecia, ¿quién desprecia la palabra? El necio, marquen ese el que como una X, desprecia la palabra, pagará por ello. Pero el que ¿qué? Teme el mandamiento, ese que teme, ¿cómo lo marcaríamos? Chulo. El mandamiento, ¿qué pasará con él? Será recompensado. La enseñanza del chulo es fuente de vida, versículo 14, y esta sirve para apartarse de los lazos de la muerte. Quiere decir que los sabios viven más. ¿Tiene sentido, no? ¿Está sonando acá? Parece una llamada, pero no es una llamada. Listo. Muy bien. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento, ¿qué produce? Favor. Pero el camino de los ese malvados, ¿cómo lo podríamos marcar? X. Es difícil. La vida de los necios es difícil, muchachos. Porque andan de distracción en distracción. Todo hombre como. ¿Y ese prudente a qué suena? Chulo, muy bien. Obra con conocimiento. ¿Pero quién? Necio. Ostenta necedad. El mensajero perverso. ¿Quién es perverso? El necio, márquenlo. Cae en la adversidad. Pero el enviado ¿cómo? Fiel, sabio, trae sanidad. Pobreza y vergüenza vendrán ¿a quién? Al que, ese es el necio, desprecia la instrucción. Pero hay un contraste. Pero el que ¿qué? Chulo, sabio, acepta la reprensión, ¿qué pasará con él? Deseo cumplido es dulzura para el alma, pero esa abominación ¿para quién es? El apartarse del mal. El que anda con quién es, ¿qué pasará con él? Ese versículo 20 está interesante.
¿Cuántos aquí son sabios para sentarme al lado de ellos ahorita en el refrigerio? ¿Sabios? Me voy a sentar ahí. ¿Por qué? Porque el que anda con sabios, ¿qué dice Salomón? Se hace sabio. Buenas cosas para pensar. Pero el compañero de los necios, marquen necio, ¿qué pasará con él? ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Han recibido castigo por estar cerquita del que hace el mal? Sí. ¿Y se siguen sentando ahí? Qué vaina, ¿no? Miren lo que dice acá. A los pecadores, márquenlo como necios, los persigue el mal. ¿Pero a quiénes? Chulo. Estos serán recompensados con el bien. ¿El hombre qué? Bueno, sabio. Deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza de quién? Está reservada para el sabio o justo. Versículo 23. El terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la injusticia. El que evita la vara odia, pero el que lo ama lo disciplina como. Versículo 25. ¿El qué? Márquenlo como sabio. Come hasta saciar su alma, pero el vientre de los necios sufre escasez. ¡Wow! Está interesante. Devolvamos a la instrucción. ¿A cuánto les pareció interesante el proverbio? ¿Qué está haciendo Salomón en este proverbio, en estos 25 versículos? Aconsejar. ¿Con respecto a qué? A cualquiera, a si es sabio o si es. Si es sabio, ¿qué va a tener? Vida, recompensa, bien, riqueza. Si es necio, ¿qué va a tener? Pobreza, muerte, daño, mal. Ahora, ¿será que me califico como uno del otro y ya? ¿O será que él nos está dando consejos también para cómo llegar a ser sabios? Vamos a ver. Mira lo que dice acá. ¿Qué personajes identificaste en tu lectura? Observemos el texto en las primeras lineecitas para que ustedes lo escriban ahí. ¿Qué personajes sobresalieron más fácilmente? En la página de instrucciones. Entonces escríbanlo. Un sabio y un necio. Hay un padre, hay un hijo, hay un justo, hay un montón, pero los más representativos, sabio y necio. ¿Qué temas notaste que el autor menciona repetidamente? ¿De qué habla mucho el autor? La sabiduría. Escríbelo, sabiduría. Está hablando de la sabiduría. ¿De qué más habla mucho? La obediencia. De la necedad, de la obediencia. Hasta habla de riqueza. Interesante, ¿no? Habla del conocimiento o habla de la palabra también. Y hay una palabrita interesante en el versículo 1 y en el versículo 25. Digo, 24. ¿Cuál es la palabra que se repite en el 1 y en el 24? Disciplina. Disciplina. Escríbanlo, todo lo que les quepa. Ahora, ustedes ya marcaron en el texto, pero yo voy a pedirles que hagamos una lista, porque lo que uno hace después de que tú marcas el texto con lo que más sobresale, es que tú agarras tu cuaderno, porque aquí no nos cabe, pero tú agarras tu cuaderno y haces una lista de todo lo que aprendes del sabio. Y haces una lista de todo lo que aprendes del necio. Yo los tengo en el carro. Iba a usar el tablero, pero no, vamos a hacer la lista. ¿Qué? Bueno, pues, ¿y tienes marcadores? Sí. ¿Traen marcadores para elegir el carro? Yo tengo. Perfecto. Listo. Vamos a hacer eso entonces. Entonces yo voy a decirles el versículo y ustedes me van a decir qué encontramos. ¿Vale? Entonces,
Hay un montón aquí. ¿Qué hace un sabio según el versículo 1? Acepta la disciplina. Muy bien. ¿Qué hace un sabio según el versículo 3? Preserva su vida. No, ¿qué hace? Ese es el resultado. ¿Qué hace él? ¿Qué es guardar su boca? Guardar silencio. Callar. Uy, sí, callar. Uy, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero hablar? Pero mejor no hablo. Quiero juzgar a Andrés por haber llegado tarde, pero en vez de molestarle y decirle algo, me callo, porque quiero saber qué pasó. El que guarda su boca es el que no lanza un juicio sin pensar. ¿Alguna vez ustedes han lanzado un juicio o han dicho algo sin pensar? Se han parecido más al necio. Pensar. Porque un sabio, ¿qué hace? Guarda silencio. Pero es que estoy en contra. ¿Qué hace un sabio según el versículo 4? ¿Qué hace? Es diligente. ¿Ustedes saben qué es diligente? ¿No saben qué es algo diligente? No. Es alguien que obedece, pero hace lo que le pide y hace más de lo que le pide. Si a ti te piden tender la cama y si tú fueras diligente, ¿qué harías? La tiendes y barres. Porque haces más. ¿Te parece que eso es bueno o es malo? Es bueno. Un sabio hace más de lo que le pide. Sigamos, porque vamos bien. Versículo 5, ¿qué hace un sabio? Aborrece la falsedad. Y alguien que aborrece la mentira, ¿qué hace? Dice la verdad. Habla con verdad. Eso hace un sabio. Pregúntenle lo que le pregunten. Digan lo que le digan. Su veredicto va de acuerdo a la verdad. ¿Cuántos aquí hablan verdad todo el tiempo? ¿A cuántos aquí no les gusta mentir? ¿Cuántos son malos para mentir? Ah, pero les gusta mentir, así malos y todos les gusta mentir. No, mentir. No, pero hay gente que no puede decir mentiras. Uno, porque los educaron muy bien de pequeños y los regañaban mucho cuando decían mentiras. Yo a mis hijos les digo, cuando hacen algo malo, yo les digo, ¿qué hiciste? Y cuando ellos me quieren decir mentiras para evitar el castigo, yo les digo, si me mientas es peor. Dime la verdad y no te va a pasar nada. Porque para mí es más importante tu verdad que la disciplina que te voy a dar. Y un niño así, ¿cómo se levanta? Diciendo la verdad. Tiene que haber un ambiente de confianza para que el niño o uno diga la verdad. Hay un libro que se llama un hombre o un joven conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y ese libro dice campamento hogar. En la parte 2 habla sobre, por ejemplo, todas las cosas que se aprenden en el hogar van a ser aplicadas para el futuro. Por ejemplo, la familia le enseña a tener la capacidad de ofrendar. Entonces él colocó, para mí ya es más fácil ofrendar porque desde mi niñez me fue enseñando. Entonces, si a nosotros nos enseñan desde pequeños a decir la verdad, cuando seamos grandes, ¿qué debería ser fácil? La verdad. ¿Por qué? Porque un sabio, ¿cómo habla? La verdad. Es la verdad. A veces no gusta, pero qué bonito que alguien que es sabio sabe decir la verdad sin molestar u ofender a nadie, porque esa es otra, ¿no? Yo le digo la verdad aquí en la cara y como sea, y no me importa lo que sienta la persona. Es que usted es fea, usted nació golpeadita. No, eso no es muy sabio, ¿cierto?
se llama solo verdadero. Eso no es sabio. Sabio es decir la verdad, pero que edifique y de buena manera. Bien, ahí vamos bien con la lista. El que está escribiendo, gloria a Dios. El que no está escribiendo, se lo perdí. En el versículo, no te preocupes, era si había. A mí me encanta. Ah, mira, está muy. No, pero aquí es más fácil. Muy bien, chicos. Hagamos otra entonces. Versículo 7. ¿Qué hace un sabio? ¿Cómo vive un sabio? Pretende ser pobre. ¿Cómo vive un sabio? Versículo 1, ¿qué dijimos? Aceptar la disciplina. Versículo 3, ¿qué dijimos? Guarda su honor. Guarda su boca. Ah, perfecto. O aquí, como quieran, ustedes mandan. Versículo 4. Listo, versículo 4 es obediente. Ahí cada uno váyase diciendo si es muy sabio o no. Listo. Versículo 5, ¿qué dice? Aborrece la falsedad. Habla verdad. Versículo 7, ¿qué vimos? ¿Cómo? Pretende ser pobre. ¿Y eso cómo se llama? Humilde. Humilde. Miren, humilde no es ser pobre. Humilde es comportarse como si no tuviera nada. Aceptar lo que venga. No andar mostrando la marca. No andar diciendo que el reloj suyo es el reloj, si el reloj más caro, porque alguien que sabe que no es reloj, sino es Rolex. Es alguien que es humilde, alguien que no pretende. ¿Me hago entender eso? Entonces, cuando usted va por la calle y va mirando a esa gente que se le ve más la marca que la ropa. Uno dice, bueno, yo prefiero tener mucho pero no mostrarlo. ¿Tiene que estar mostrándolo? Entonces, no muestre. Que la gente no se le acerque a usted por lo que usted aparenta tener. Porque el siguiente versículo es súper bueno porque dice, el que muestra tener mucho, miren lo que dice, el rescate de su vida está en sus riquezas. El que muestra tener mucho, ¿qué pasa con él? Lo secuestran y piden rescate, dinero, para salvar su vida. Pero miren lo que dice el 8 ahí, pero el pobre no oye, el que se viste humildemente, el que no anda mostrando el último iPhone, no hay nada de malo si lo tiene. Pero si usted lo compró solo para aparentar, pilas, porque lo que usted muestra tiene mucho amigo de lo ajeno. Pero el que no tiene nada lo roba. ¿No? ¿Qué es mejor? El que se endeuda 36 cuotas para comprarse el último celular y lo roban a la semana y queda debiendo y sin teléfono. Porque yo no le veo nada de malo que alguien compre un iPhone 13, pero que lo compre que tiene plata. Digo yo, ¿no? Pero el que no tiene y anda pelado y se endeuda para comprarlo, pero el que tiene lo que puede tener, ¿será que va a oír amenazas? Pero de pronto los otros, ¿por qué será que nadie me ha secuestrado en estos 36 años de vida? Mano, usted no tiene nada. ¡Qué alivio! Yo ya sentía susto de venir a Bogotá. No hay nada. Muy bien. Siguiente versículo 10. ¿Qué hace un sabio? Bueno, acá dijimos que se comporta con humildad.
¿Qué vimos en el 10? ¿Qué hace en el 10 un sabio? Recibe consejos. Exactamente. Muy bien. ¿Qué hace en el versículo 11 un sabio? Recoge. Pero, ¿qué hace para recoger? Un sabio trabaja y recoge. Muy bien. En el versículo 13, ¿qué hace un sabio? Que vea los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? El 8:20. Teme a la palabra. En la Biblia. Un sabio teme a la palabra de Dios. Un sabio es aquel que si sabe que el consejo de Dios está en la Biblia, no se atreve a salir a tomar decisiones sin antes haber ido a dónde? Claro. A preguntarle a Dios cómo debe ir. Pero si usted sale ignorando o despreciando la palabra de Dios, se está comportando como que. Claro. Diga, Salomón es muy duro, ¿no? ¿Será que nos quiere estar hablando a nosotros o no? Versículo 16. ¿Qué dice en el 16? Ah, muy bien. Obra con conocimiento. Se entera de las cosas, investiga antes de actuar. 17. ¿Cómo es un sabio? Fiel. 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 Es fiel con el mensaje. Si Dios le dio un mensaje para que llevara a otros, él va a ser fiel con el mensaje que tiene que llevar. El 18. ¿Qué hace el sabio? Ustedes lo marcaron, lo tienen ahí. Acepta. Acepta la reprensión. Y último, versículo 20. ¿Qué hace un sabio? Habla con sabios. Wow. Ahora pregunto: 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 formas de vivir. ¿Con cuántas se queda usted? ¿Cuántas lo describen o la describen usted? Una de 12. 4 de 12. ¿Quién da más? Sin mentir, ¿no? Porque un sabio no va a mentir. A ver, a veces sí, a veces no. ¿Cómo vive un necio? A veces. Vive a veces. Escúcheme, es muy difícil vivir así. No. Si usted vive con disciplina, porque dice, acepta la disciplina. El que acepta la disciplina no es juguete, no es correa, no es recta. La disciplina es la enseñanza de la palabra de Dios, hacer lo correcto. El que acepta hacer lo correcto, le es fácil guardar su boca, le es fácil ser obediente, le es fácil vivir en verdad, vivir en humildad, recibe consejos, trabaja, teme la palabra de Dios, obra con conocimiento, es fiel, acepta la reprensión, pero también le es fácil andar con. ¿Será que a ustedes los consideran como sabios en el colegio? ¿Será que sí? ¿Será que no? Antes de tomar el receso que vamos a tener ahorita,
quiero que hagamos rápidamente la lista de los necios. Porque si de pronto con estos no se encuentra mucho, de pronto con esta lista sí tiene más en común. Un necio, versículo 1, ¿qué hace un necio? No escucha. No escucha. ¿Qué más hace un necio? Es Versículo 3. perezoso. Versículo 3. Abre sus labios. Habla mucho. Es un hablador. En otro lugar podríamos entender como es bocón. ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Bocón? Dice además, habla más de lo que tiene que hablar. ¿Sí? Es de que habla y habla y habla. ¿Es hablador? Versículo 4. Es perezoso. 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 Versículo 5. ¿Cómo es? Es impío. Versículo 7. ¿Qué le encanta hacer el necio? Pretende o apariencia. Vive de apariencias. Apariencias. En el 10, ¿qué sabemos del necio? Orgulloso o soberbio. Aquel soberbio es aquel que no necesita de nadie más, que no escucha a nadie, es un soberbio. ¿Qué más sabemos en el 11 del necio? Hace fraude, roba, delinque, engaña, se queda con las vueltas cuando va a comprar la carne y el del carnicería le da más vueltas.